Amigos Sin Explicación, el día de hoy tengo el gusto de platicar con Lourdes Echavarría, a quien vamos a estar viendo ya muy pronto en el Centro Cultural Lénico con Acaso Amanece. Lourdes, pues bienvenida a Sin Explicación. Y pues primero, si nos puedes platicar un poquito de esta historia, de este, no sé, monólogo unipersonal, Acaso Amanece, que vamos a estar viendo. Bienvenida a Sin Explicación. Yes. Hola, muchas gracias, Juan Carlos. Saludos a toda tu audiencia. Efectivamente, ya estamos muy próximos a reestrenar un monólogo que se llama Acaso Amanece, que escribió Verónica Musalem, una dramaturga mexicana, más bien oaxaqueña, bastante conocida en el medio. Ya he trabajado con ella en proyectos anteriores. Este es el quinto o el sexto, ya perdí la cuenta, siempre se me olvida. Y el monólogo surge a partir de la inquietud de hablar sobre un evento internacional que fue la pandemia, ¿no? No hubo excepciones, todos estuvimos envueltos en esa experiencia, para la mayoría muy tremenda. Conozco algunas cuantas personas que dicen que la pasaron bien, pero sobre todo eran personas que tenían asegurado el tema económico, que además no le gusta a la gente, ¿no? Personas muy aisladas que les vino bastante bien, pero digamos que al resto de la población pues fue algo realmente muy, muy complicado. Entonces Verónica decide escribir 3 historias de 3 mujeres atravesando la pandemia. Una de ellas vive en la Ciudad de México, y la otra vive en la ciudad de Tokio, y la tercera en la ciudad de París. La mujer de la Ciudad de México es investigadora en el Colegio de México, y justo casi iniciando la pandemia termina una relación con un hombre mayor que ella y él la deja por otra mujer, ¿no? Entonces ella empieza la pandemia con dolor, pero al mismo tiempo con un gran deseo del otro, pero solo, digamos, a nivel sensorial. No quiere comprometerse sexoafectivamente, solo sexualmente. Y entonces, para ella, la pandemia le despierta una necesidad del cuerpo del otro y de entregarse y abandonarse a experiencias eróticas. Y todo el tiempo, y además transgresoras, ¿no? Entonces es su manera de enfrentar el encierro, porque lo hace solo con su gato Pancho, que es con el único con el que platica, y por otro lado a través de chats, de aplicaciones, de citas, en donde se la pasa teniendo sexo erótico, pero ella quiere sentir el cuerpo del otro, ¿no? En vivo, pues. Entonces empieza a enloquecer con esta idea de los cuerpos, y alucinar y a soñar con eso constantemente. La otra mujer que vive en Tokio es una chica cuyo padre acaba de morir, y entonces un padre ausente que le deja una pequeña herencia, y ella decide ir al lugar de sus sueños, que es Tokio. Y en ese momento, cuando llega a Tokio, por fin con todo por delante, viene la pandemia, ¿no? Entonces la encierran en un departamento célula de 5 metros cuadrados, sin conocer a nadie, sin hablar el idioma, y lo que iba a ser una gran aventura se convierte en un encierro en donde ella se ve obligada a enfrentar eso de lo que huía, que es pues un duelo con su padre, pero no solo el duelo de la muerte, sino el duelo del padre que nunca estuvo. Y entonces es una chica que siempre estuvo esperando la llegada de su padre ausente, que llegaba muy poquitas veces. Entonces, ya encerrada, pues está en esta confrontación de cuánto te determina la presencia o ausencia, en este caso de un padre, ¿no? Y es otra que también tiene sus propios alucines. Y la última, que está en la ciudad de París, que es un personaje bastante interesante, es una mujer que tiene un hijo de 4 años, vive en un departamento frente al Teatro del Odeón, pero ella es una mujer con depresión. Y ella no quería ser madre, se entera de pronto que es madre, entonces tiene todo, pues no, ni siquiera predicamento, un conflicto enorme que está o que pasa entre la aceptación y el rechazo a su propia maternidad. Para ella ha sido demasiado, y viene la pandemia y queda encerrada con su hijo, y entonces
pues está en esa negociación y en la culpa enormísima que siente por tener ese rechazo, ¿no? Lo cual me pareció pues, muy pertinente hablar de eso, porque generalmente en México especialmente, pero en general la figura de la madre es, pues está idealizada y es cuasi santa, ¿no? Entonces aquí se cuestiona y se habla de las maternidades que existen, pero de las que nadie dice nada. Y es el tema de cómo cómo una mujer va a osar atreverse a rechazar, ¿no? Y se habla de esto, y lo cual me parece muy interesante, y desde el principio me llamó la atención, porque yo soy mamá. Y cuando Vero me habló de esto, yo de, ¡ay! ¿En serio nos vamos a meter en esos temas oscuros? Híjole, 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 ¿no? Y entonces, al mismo tiempo obliga a revisitar lo oscuro que uno pueda tener, porque no hay evento en la vida que tenga su parte positiva y su parte negativa, o su parte de luz y sombra, por llamarlo mejor, para ser más exactos, ¿no? Entonces, todas estas mujeres, las 3 mujeres, están viviendo esta pandemia con estos conflictos que te relato, y al mismo tiempo se habla mucho de sueños, porque creo que todos en la pandemia había de pronto esta sensación, no solo de un apocalipsis que se nos viene encima, porque en ese momento realmente no sabíamos qué iba a pasar, o sea, si realmente todos íbamos a morir y ya se acababa la humanidad, o cuántos años íbamos a estar, y de pronto éramos optimistas y decíamos, no, ya mañana, pero pasaban los meses y seguíamos, y en fin. Y por otro lado, todo eso nos generó a muchos, no a todos, pero a bastantes personas, como una sensación de estar viviendo algo, como un ensueño, como algo onírico, como algo irreal. Entonces, casi de pellizcarse, ¿no? Esto que estamos viviendo es real, y prendías la televisión o veías internet y te dabas cuenta que, pues aparentemente sí, ¿no? Y eso permanece todo el tiempo, ¿no? Esta idea de realidad y sueño. Y por otro lado, Verónica, la dramaturga, habla mucho de la temperatura. Entonces, la temperatura todo el tiempo, pues 35 grados, 40 grados, 50 grados, la temperatura va subiendo, y en realidad esa temperatura no es el tiempo, perdón, no es pues el calor de la ciudad o del campo, no es la temperatura, es como la temperatura interior empieza a ahogarlas. Al paso del tiempo empiezan como a hundirse en su propio conflicto, porque si algo también hizo la pandemia, bueno, 2 cosas: o te evadías por completo, y por eso todos sabemos que subieron, por ejemplo, el consumo de alcohol y de drogas, porque había que evadirse como fuera, y la otra opción pues era estábamos obligados a ver hacia adentro, ¿no? Que ya no podíamos salir a la calle y tomar un helado, irte a un reventón, salir, o sea, ya estábamos obligados a ver, y entonces eso es lo que les pasa a estas mujeres, ¿no? Y pues van ocurriendo resoluciones, no todo se trata de me quedo en el dolor y en el conflicto. ¿Cómo transmuto? ¿Cómo trasciendo? ¿Cómo supero? ¿Cómo digiero? Y entonces doy un paso hacia otro lugar. Para nada es aleccionador, ni mucho menos, ni tiene moraleja ni nada. Es solamente hablar de un episodio pues se quedará en la historia de la humanidad. Y mucha gente a lo mejor pregunta, oye, ya estoy harta de la pandemia, ¿por qué otra vez? ¿No? O sea, si ya salimos, pues porque resulta que en ese hartazgo para muchas personas todavía hay temas sin resolver, todavía hay issues, todavía hay conflictos. Entonces, revisitar las cosas que tenemos socavadas y que todavía tenemos por ahí pendientes, lejos de regresarnos ahí, porque ya no estamos en ese lugar, el revisitar puede ser una manera de quizá darle un cierre, de propiciar un diálogo interno para decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento ahora? ¿Cómo lo veo desde la distancia? No, pues ya no estoy en el mismo lugar. Yo crecí hacia acá, yo crecí hacia allá. Y eso lo vi mucho en todas las funciones que hemos dado, porque como te comentaba, es un reestreno. La gente se acercaba al final, sí, por supuesto, a platicarme de la obra y a externarme sus opiniones, pero más allá de eso, a contarme sus propias experiencias, ¿no? Con una enorme necesidad de decirme, a mí me pasó lo mismo que a esa mujer, o que a esa, o a mí no, o sea, están locas todas, ¿qué les pasa? Yo la viví más leve, pero todos querían, todas y todos, expresar, ¿no? Externar. ¿Qué les pasó? Y externar y ser escuchados. Y dije, interesante, o sea, sí es pertinente, porque la gente en el fondo quiere seguir hablando de eso. Lo que pasa es que a veces no nos gusta meternos a los lugares en los que pues, los temas son difíciles, pero si no te metes,
pues van a seguir ahí, ¿no? Van a permanecer. Entonces yo creo que esa es la vigencia que tiene todavía este ejercicio, que también es lúdico, juguetón, o sea, no es un azote, no es una tragedia, ni mucho menos, es solamente un retrato en el lapso visto justo de tres mujeres en lugares distintos, ¿no? Y entonces el tránsito entre una y otra, y es como el reflejo de todas ellas siendo pues muchas mujeres al mismo tiempo, pero no es que sea una obra feminista o solo para mujeres, porque hay sentimientos que son universales, o sea, que no tienen nada que ver con el género, sino con el ser humano, ¿no? Como la desesperación, el dolor, la tristeza, el enojo, la calentura, las ganas o el deseo, en fin, eso es a grandes rasgos este universo. Oye, Lourdes, pues bastante interesante y sobre todo porque puede ser que ya estemos a algunos años de la pandemia, pero hay mucha gente que tiene que confrontar pues esos conflictos, ¿no? Independientemente si estamos en aislamiento impuesto por una pandemia o autoimpuesto o por necesidad, ¿no? Entonces creo que es un ejercicio bastante interesante. Si nos regalas la invitación, por favor, Lourdes, para el público sin explicación para esta temporada que van a iniciar. Ah, sí, por supuesto. Mira, estrenamos el martes 1 de abril en el teatro, en el foro La Gruta, en el Centro Cultural Helénico. Vamos a tener funciones todos los martes y miércoles a las 8 de la noche en el foro La Gruta, repito, hasta el 7 de mayo. Perfecto. ¿Adolescentes y adultos o únicamente? Sí, es a partir de 15 para arriba, ¿no? Todavía es prudente de hecho, para muchos adolescentes que incluso todavía eran medio niños o pubertos, que ya pasaron a etapas adultas. Insisto en que creo que ellos también son una comunidad que fue muy afectada, justo porque es la transición en el momento adolescente de convivir y no quiero saber nada de los adultos y papás háganse para allá, porque yo solo quiero estar con los míos, ¿no? Con la otredad. Y en ese momento, pues no, o sea, sí, pero solo en línea. Entonces, ¿qué tanto afectó ahora sus relaciones? A mí también me gustaría escuchar esta interacción, ¿no? Y además siempre ha habido esa disposición al final de la obra, si alguien se quiere acercar a platicar, yo encantada de la vida, porque pues, sí es un tema que me gusta mucho, pues, sobre todo eso, de revisitar las cosas y poder hablarlas para sanarlas, ¿no? Soy psicóloga, además de actriz, entonces yo creo que por eso me da ese gusto. Perfecto. Pues ahí está la invitación para el público y hay descuento hasta el 31 de marzo todavía para quien se quiera animar a comprar sus boletos con descuento. Lourdes, pues desearles todo el éxito para esta nueva temporada. Esperemos que no sea la última vez que platiquemos acá en Sin Explicación y obviamente nos vamos a poner de acuerdo con nuestros amigos del Helénico para poder estar por allá y bueno, de primera mano poder compartir lo que nos parece esta experiencia con el público de Sin Explicación. Genial, Juan Carlos, muchísimas gracias por el espacio. Me encantaría verte por allá y que también tuviéramos nuestra conversación. Claro que sí. Si me voy a hacer el espacio, como es martes, los martes sí podría, entonces seguramente. Si no estoy en el estreno, estoy en alguna de las funciones del martes. Buenísimo, ya acércate al final para que platiquemos. Gente, vayan al teatro. Está padre. Es la invitación a Casa Amanece. Un abrazo a la distancia, Lourdes. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Bye.